Recording in progress. Bendecidos en esta mañana, mis amados. Muy agradable poder estar juntos y exaltar el nombre del Señor. Escuchar la palabra y atesorarla en nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy peligrosos, muy amenazantes. Pero el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. He venido diciéndoles que estén precavidos y aprovisionados porque viene un encierro y será sorpresivo. Ya está anunciado, pero la hora y el momento es sorpresivo. ¿A causa de qué? Se dice que una pandemia, pero la que se está desatando ahorita es una pandemia de lepra. Ya van 23 estados en México afectados. La Florida, California, parte de Europa. Está haciendo estragos entre la humanidad. ¿Será esta la razón para que hagan el encierro? Por otro lado, tenemos las emisiones solares, que cada vez son mucho más fuertes y están aumentando cada día. La semana pasada surgió una que por causa del control divino no salió en dirección hacia la Tierra, sino desviada hacia un lado. Que si hubiera venido en dirección a la Tierra, no estaríamos aquí contando la historia. Tienen que saber también que una ola de calor es totalmente amenazante y está surgiendo en todo el planeta. Va a venir un disturbio en que los vórtices polares van a tener un cambio y se van a invertir. Eso significa que donde ahora tenemos calor, viene a ser frío, y donde estaba el frío, viene a ser calor. Pero no un calor, sino un super calor, y no un frío, sino un super frío. Las cosas están así. Dios dijo que seríamos testigos y estamos siendo testigos de estas cosas. Velad y orad para que no seáis turbados en vuestros corazones. Cuando veáis estas cosas, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bien, amados, hoy quiero compartirles este tema que es parte del misterio, esta mala generación. Vamos a mirar el verso de la Escritura en Mateo 12, el verso 44, que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo,
pero no lo encuentran. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentre desocupada, vacía y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y al final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así le sucederá también a esta generación malvada. Creo que muchos conocen la historia, la han leído, hasta ahora han escuchado predicaciones, sermones, y tienen una deducción de esta parábola. Pero yo creo que es tiempo de hablarles acerca de uno de los misterios más ocultos de la historia. Yahshua lo manifestó, pero nadie lo toca. Lo que voy a compartirles hoy lo haré con la esperanza de que no sea puesto en entredicho. Porque algunas son cosas que no caben en la mente natural. Pertenecen al plano de la revelación y la mente natural no alcanza a entrar allí. La parábola es muy conocida. Quizá la han oído mucho, pero nunca acerca del misterio que ella encierra. Voy a compartirles el prólogo de un libro que estoy terminando, que ya viene buen tiempo atrás escribiéndolo, y está basado sobre este misterio, que pronto va a ser publicado, por supuesto. La parábola en realidad no se refiere a un hombre, sino a una generación mala y perversa, y a lo que va a suceder para lo que desde su tiempo se llamaba el tiempo futuro, que es el tiempo que estamos viviendo hoy. Habla de cómo será la humanidad del tiempo cuando regresen los espíritus caídos bajados en el monte de Hermón, los llamados dioses de la cual Yahshua dijo que las estrellas caerían del cielo. Recuerde que todos los espíritus, antes de todas el principio de la creación, todos eran llamados estrellas del cielo. Estrellas fueron llamados los ángeles antes de todo. Estas estrellas fueron las que se revelaron en el cielo, fueron echadas del cielo, vinieron a la tierra y después abandonaron su morada de espíritus y tomando cuerpo bajaron al monte Hermón. Esto no es mitología, aunque está escrito en la mitología. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es un cuento de Sumeria, antiguo, no. Esto es una realidad bíblica que tenemos que conocerla. Siendo espíritus, tomaron cuerpo. Bajaron a la tierra en el monte Hermón y se hicieron dioses a sí mismos. Y fueron adorados y servidos en su tiempo. Se desplegaron por todo el mundo. Dominaron todas las culturas que habían. Edificaron megaciudades, pirámides y templos, estableciendo su total corrupción, dominio y esclavitud. La historia cuenta acerca de esto y lo cuenta como mitología, pero no es mitología, es una realidad bíblica. Causaron tal mal en la tierra en aquel tiempo que Dios destruyó la humanidad con el juicio del diluvio. Y destruyó todo. Los seres vivientes, porque habían contaminado todo. Habían pecado contra todo, contra los animales terrestres, las aves y los peces. Eso quiere decir que habían cambiado el ADN de la creación. Jugaron con el genoma
Fabricaron los híbridos. Mezclaron los genes de animales con humanos. Para hablarles de esto, pues debo de ir al pasado, al tiempo de la apostasía de Israel. En los tiempos de Israel y su peregrinación por el desierto y su establecimiento en la tierra prometida, figuraron tres dioses, los más malignos de todos. Es decir, una trinidad diabólica. Esta trinidad fue la causante de la Torre de Babel, la confusión de lenguas y el esparcimiento de la gente por el mundo. Fue la que causó el juicio del diluvio y fue la que apartó a Israel de Dios y lo destruyó. Y será la que traerá el juicio de Dios ahora en este tiempo. Por eso es muy importante conocer esta trinidad diabólica. Y yo quiero que ustedes no estén desapercibidos. Como me es muy difícil que este tema llegue a todos, por esto me he dedicado a escribir un libro que ya pronto lo tendrán, explicando todas estas cosas. Fue en el tiempo cuando Israel se encontraba frente al monte Sinaí y que Moisés subió al monte para hablar con el Señor. Y al tardarse Moisés en su regreso, dijo, yo voy y vengo, pero se tardó. Pensaron que ya no volvería y fabricaron un becerro de oro. El pueblo cayó en desesperación, en desconfianza y en apostasía, porque el que esperaban se demoró, igual que hoy. Van captando lo que quiero que comprendan. Cuando cojan el libro, no agarren a coger de capítulo en capítulo, vayan sacando la realidad de él. El becerro representaba a un dios, el dios por el cual cambiaron al Dios único. Este Dios no era simplemente un ídolo, era una entidad, era un espíritu del Dios caído, de los que vinieron al monte Hermón. Y estos fueron los que apartaron a Israel de Dios. ¿Cómo podía suceder semejante locura? Que Israel, habiendo experimentado 400 años de esclavitud, sufrimiento, amargura, dolor, látigo, en un momento dado Dios los libere a través de un hombre por el que operó milagros y maravillas. Vienen las plagas de Egipto, 10 plagas, y el pueblo de Israel no es tocado con ninguna. Es sacado milagrosamente. Cruzan el mar milagrosamente. Y estando frente al Sinaí, Dios, para conquistar el corazón del pueblo, en medio del calor tan espantoso que había, le puso una nube. En medio del frío espantoso de la noche, les pone un fuego. Cuando se les acaba el líquido del agua, Dios les hace vertir un río. Se termina el alimento que llevaban y Dios les provee desde el cielo comida de ángeles, el maná, que no falta ni un solo día. Y después de todas esas bendiciones, se apartan de Dios y lo cambian por uno de los ángeles caídos en el monte Hermón, un Dios caído. No soportaron la espera de 40 días de Moisés. Perdieron la fe y cayeron en apostasía. Adoraron a ese Dios. Y estos dioses que apartaron a Israel
de Dios son los mismos que en el tiempo de Elías volvieron a apartar a Israel de Dios en el tiempo de Acab y de Jezabel. Y introdujeron dentro de Israel el paganismo. Quiere decir que Israel cambió al Dios único y verdadero que los había sacado de Egipto por los dioses caídos. En Israel, por causa de su locura y apostasía, entraron tres dioses, la trinidad diabólica más perversa de todos los tiempos. El Señor dijo que volverían y ahora han vuelto. Y de todo esto quiero explicarles el tiempo de su entrada y lo que están haciendo. ¿Cómo entraron estos dioses a Israel? Una nación escogida por Adonai. Israel abrió una brecha. La brecha de la apostasía. El pueblo languideció en la fe. No supieron esperar las promesas de Dios. El pueblo perdió la unidad, la armonía y el verdadero amor. Quiere decir que en el pueblo de Israel muchos perdieron el ánimo de reunirse en el templo. Perdieron el ánimo de oír la palabra. Perdieron el ánimo de ponerla en práctica. Las 12 tribus se tomaron un estado de indiferencia el uno con el otro. Perdieron la armonía entre ellos mismos. Se disipó el amor. Perdieron el amor. Y esa fue la brecha por la que entraron los ángeles caídos, los dioses que los destruyeron. Ahora se están manifestando abiertamente. Pero los mismos dioses volvieron disfrazados. Alteraron su apariencia. Tomaron nuevas identidades. Y se dieron nuevos nombres. En el libro lo explico muy bien todo eso. Vinieron como espíritus de iluminación. De luz, libertad y poder. Cosa que venían anunciando a través de sus sacerdotes. Que en el año de los gemelos, 2020, comenzaría un tiempo de luz, de iluminación, de libertad y de poder. Ya lo estaban anunciando. Así regresaron los dioses caídos. Llegaron cambiando la cultura, la religión, las ideas, las costumbres y sobre todo con una apostasía de la fe y de la verdad. Y a medida que sembraban esta semilla, se fueron fortaleciendo y posesionando de la mente de los humanos. Y estamos hoy en el momento en el que el mundo está bajo su control, como lo profetizó Juan en su carta. El mundo entero está bajo el maligno. Así están entre nosotros. Establecieron las cátedras de las escuelas para dominar la mentalidad desde la niñez en adelante, en los colegios y en las universidades, impulsando leyes arbitrarias y contraproducentes a la verdad y los principios de Dios. Su trabajo es cambiarlo todo, hasta la identidad del humano. Están detrás de nuestros gobiernos, legisladores,
líderes religiosos, manipulan las corporaciones y las multinacionales a servirles en sus intereses. Están detrás de los noticieros, la diversión, el entretenimiento. Ponen voz y música a nuestras canciones, a la moda de nuestros hijos. Están llevando a la gente al frenesí. Están en los tumultos, en las rebeliones, en las revueltas, en las religiones y los cultos religiosos. Están exigiendo su adoración, su veneración y la sumisión de la humanidad, imponiendo la rebelión entre los jóvenes, aún hacia los padres y a la ley. Están por todas partes, pero están entre nosotros. Mientras existe una propaganda ficticia de que están viniendo naves extraterrestres y la gente tiene los ojos puestos en el aire, se han descuidado del trabajo que están haciendo los dioses caídos en medio de la humanidad y que están operando cada día más y más. Con la muerte de Yahshua y la predicación del evangelio con el poder que empezaron los discípulos a predicarlo, y su influencia arrinconó a estos dioses y los expulsó de la tierra en aquel tiempo y se fueron al exilio. Fue lo que dijo Adonai en la parábola. Serían expulsados. Y es que, hermanos, la predicación del evangelio, dice el apóstol Pablo, los que predicaron el evangelio por el Espíritu, es decir, con poder, con autoridad. Los discípulos no salieron a dar lecciones, ni estudios bíblicos, de la ley, no. Ellos salieron a predicar un evangelio de poder, de vida, de experiencia personal, con una realidad convincente de su propia vida en relación con Dios. Y eso expulsó a los dioses caídos de sus contornos. Pero en la espera de que el Señor dijo, yo me voy y volveré. En esa espera, muchos están languideciendo. Como dijo el apóstol Pedro, hay algunos que dicen, eso lo vienen predicando hace mucho rato. ¿Y a dónde ha pasado algo? Todas las cosas permanecen igual. Los otros días alguien lo visitó y le dije yo, tienes que saber que Yahshua está a las puertas. Ay, pastor, eso todavía se toma unas décadas. Eso no lo crea así. ¿Está bien? Y era un predicador. Pues muchos están languideciendo en la fe y pensando que las cosas van más allá. En el final del tiempo, cuando la iglesia comenzó su decadencia y apostataron de su fe, se abrió la brecha por la que comenzaron a entrar nuevamente de una manera sigilosa y paulatina los dioses caídos. Estos dioses caídos hoy se han manifestado en esta apostasía y se metieron en las iglesias y ahora dominan a mucho pueblo con engaño. Así que tenemos hoy el cumplimiento de la palabra dada por Yahshua cuando dijo que la generación perversa sería peor que la primera. Y es así. Hoy tenemos una generación camino al caos, perversa y corrupta. Por eso no es de extrañar encontrar que aún en las familias de creyentes se levanten muchachos y muchachas diciendo yo no creo en su Dios, no creo en su religión, no creo en su Biblia, yo creo en esto y se van por ahí para allá. Es la influencia de los dioses caídos. Está siendo puesto a prueba aquel pasaje que dice la Escritura, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero la pregunta es, ¿instruimos a nuestros hijos
cuando estaban pequeños en el camino de Dios. La pregunta no es, ¿lo llevó a la iglesia? No. La pregunta es si lo instruyó, si sacó tiempo y se sentó con él y le instruyó en la palabra. Para los padres que tenemos hoy que tienen niños, ojo con esta expresión, hay que hacerlo. Es la razón por la que el apóstol Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra estos principados, contra estos dioses, en sus filosofías, en sus doctrinas, en sus artimañas, en su religión. Su artimaña ha sido posesionarse de las personas importantes en el gobierno, la farándula, la religión, etc. Y desde allí establecer su dominio sobre las masas. Sus sacerdotisas, y yo lo voy a exponer con claridad, como Margarita Rosa, como Shakira, como Madonna, como Michael Jackson, y por ahí para allá una cantidad. Y triste y lamentablemente, aunque pareciera un sacrílego lo que yo voy a decir, aún cantantes cristianos que se llamaron hijos de Dios y que ganaron multitudes de gente y cuando se convirtieron en ídolos dijeron, esto no es la verdad, nos vamos a cantar al mundo porque esa es la verdad. Esos fueron sacerdotes de estos dioses caídos, que se infiltraron en la iglesia, ganaron al pueblo y lo engañaron. Así establecieron dominio sobre las masas. Ven ustedes que esos cantantes, esos sacerdotes y esas sacerdotisas, cuando celebran sus grandes eventos en las ciudades, la gente paga por miles de pesos y se trasladan a diferentes ciudades por ir a oírlos. Eso no es una cosa humana, eso es la atracción de los dioses caídos. Están estableciendo las leyes, las costumbres, la moda, y su influencia opera en muchos hoy. Desde la ropa, el vestido, el peinado, la diversión y el entretenimiento son manifestaciones de los dioses caídos. La era de la oscuridad y de las tinieblas en que ha caído la humanidad, ellos la representan con la vestimenta de blanco y negro, el yin yang de los chinos. Aún a los bebés se les están vistiendo de esa manera porque es la manifestación publicitaria de su era y de su tiempo. Mujeres que se peluquean una parte de la cabeza, hombres que se peluquean una parte de la cabeza y toda esa cosa. Era una de las insignias de los seguidores y adoradores de estos dioses en el tiempo pasado. Y hoy lo están haciendo porque se identifican como seguidores de los dioses caídos. Aunque ellos no lo saben, pero hay un espíritu detrás de ellos que los está induciendo a eso. Lo triste, ¿sabe qué es? Que hay padres que dicen, ay, qué tan bonito le quedó el peinado. Qué tan lindo le quedó ese medio rapado de cabeza. Y no saben que en su casa le están dando veneración a estos dioses sin darse cuenta. Si la casa está vacía, dijo el Señor, hay cabida para estos dioses caídos y el Estado viene a ser peor que el primero. Esto es lo que ha sucedido en el mundo y es lo que está sucediendo. Después de haber conocido el evangelio de poder, las naciones se alejaron del Dios único y se volvieron al mal. Ustedes saben que Europa fue uno de los lugares donde el evangelio predominó en su tiempo. Estados Unidos vino a convertirse en cabeza de la propagación del evangelio. Las dos universidades más famosas que existen en este país y que tienen renombre mundial fueron creadas para formar ministros y predicadores del evangelio. Y la primera graduación que tuvieron estas universidades fue por cientos de personas como predicadores y ministros del evangelio.
hoy son centros de corrupción, de apostasía y de perversidad. Si la casa está vacía, lo que está sucediendo hoy en Europa, Estados Unidos, Canadá, Holanda y otros países tienen su raíz en alejamiento de Dios y la apostasía. Ante todo esto, ¿qué hay? En los tiempos de Ezequiel se refiere a esto. Y él dijo, los he puesto como atalaya. Una palabra que fue dada en los tiempos de Elías. Y una palabra que nos fue recordada los otros días del año pasado, creo que fue, en la iglesia, por alguno de los que Dios usó para decir, somos atalayas, coman el rollo, vivan el libro. Y ustedes recuerdan, también se nos dijo en ese mismo tiempo, las columnas del mundo han sido resquebrajadas. Quiere decir que la verdad, el amor, la justicia y la verdad habían sido resquebrajadas. No es extraño que la gente no se mantenga en la verdad. No es extraño que haya injusticia en los hogares, en las naciones, en los pueblos. No es extraño que falte el amor y la unidad hasta en las iglesias, porque las columnas fueron resquebrajadas. La pregunta es, ¿dónde estamos parados nosotros? Estamos viviendo un momento en que se está entrando a una completa oscuridad de tinieblas. Y el mundo está en confusión y va hacia el caos. No hay una fecha exacta de la entrada de estos dioses, pero sí hay eventos que inauguraron su entrada, que pueden ser marcados en la historia contemporánea. Me he dado a investigar historia, literatura, mitología, y he tomado ciertas conclusiones. Lo que sí sabemos es que la entrada fue por Estados Unidos, donde se abrió la brecha. Al quitar la Biblia, la oración, los principios de Dios y planear acabar con la fe, el cristianismo se convirtió en su objetivo para destruirlo. A finales de esta semana pasada, o sea, el día jueves, se dictó una ley en California por parte del gobernador sobre uno de los distritos de ese estado. Los directores de escuelas rechazaron los libros que estaban hablando de corrupción, perversidad y que debían enseñar a los niños eso. Los rechazaron. Se levantó el gobernador y estableció la ley. Los tienen que recibir y tienen que pagar $5 millones por haberlos rechazado. Y deben de ser enseñados en las escuelas. ¿Y qué hacemos si los padres rechazan eso y sacan a los niños de la escuela? Se les va a perseguir y se les quitará a los niños el derecho de que ellos sean padres. Eso está aquí ahora. Y se va a seguir propagando por el mundo. Su estado será peor que el primero. Su inclinación al dinero, el poder y el dominio fue la brecha que aprovecharon. Su entrada ha causado la hecatombe que tenemos hoy y que cada día empeora. Conforme a lo que dijo el Señor, su estado será peor que el primero. Hoy Estados Unidos ha levantado y editado leyes que defienden todo lo antimoral y que pueden corromper a la humanidad comenzando desde la niñez y propagado para el mundo entero. Los niños han sido entregados a estos dioses para sacrificio, para deleite y satisfacción de los pervertidos y los inmorales. Hoy hay comercio de niños legalizado. Por esto no solo se ha quedado en Estados Unidos, sino que está avanzando a todo el mundo. Y cada gobierno está en la misma línea de corrupción porque es el pedido que hay a través de la OEA y de la ONU.
Y esta es la razón por la que el mundo va hacia el cataclismo de destrucción en todas sus esferas. Nadie espere que habrá una recuperación del sistema. Ya la sentencia fue dada, porque la advertencia está en medio de nosotros y fue puesta a un lado. Y nosotros los que amamos a Dios estamos aquí como atalayas y testigos del cumplimiento de la palabra de Dios. No para alarmarnos, asustarnos y confundirnos, sino para levantar nuestra voz en oración y declarar: Dios mío, despierta a tu pueblo en el momento de las tinieblas y no se conforme con admitir o congraciarse con la corrupción y la maldad y poner su punto de vista. Nosotros serviremos a Dios nuestro Dios. El misterio de esta Trinidad, porque fueron 3 dioses los que apartaron a Israel de Dios y por los cuales vino su destrucción. Los 3 encarnaban la apostasía en sí misma. Uno de los 3 sigue siendo un misterio. Otro de ellos es a la vez uno y es muchos. Y el otro cambiaba de identidad y de apariencia según la época, la gente y la cultura. Juntos componían la Trinidad más oscura de Israel. En los Estados Unidos, como en el mundo hoy, están operando estos mismos dioses. Esta misma Trinidad oscura y diabólica. Y tal como transformaron a Israel, están transformando el mundo de hoy. Los espíritus de estos dioses necesitan cuerpos para habitar y operan, por lo que se han apoderado de muchos cuerpos, entre ellos los gobernantes, los legisladores, los líderes religiosos y los políticos. Y como consecuencia, ha surgido en el mundo otro poder nefasto de engaño. Es su obra de entretenimiento. Los grandes deportes que reúnen por millones, que tienen dominio en la cultura, en las modas, en las formas, en el paganismo, en la corrupción, en la perversidad y todo tipo de mal que esté contra los principios de Dios. En los tiempos de estos dioses, se les hacían estatuillas muy grandes y otras pequeñitas, y algunas para tener colgadas al cuello y otras para poner en la casa. Ahora escuchen esto. Allá tenían sus nombres, pero en cada país, en cada nación y en cada lugar y lengua tienen nombres diferentes. Pero son estatuillas o estampas o figuras que representan la adoración, la sumisión, la obediencia y la propagación de su credo a esos dioses. Y yo quiero decirle que si alguno de los creyentes tiene en su casa todavía recuerdo de una estampa religiosa, de idolatría, de paganismo de estos dioses, está teniendo en su casa una maldición de la que debe desalojarse. Esto no es asunto, es que me la regaló mi abuelita. Fue que me la trajeron de no sé dónde y tengo que cuidarla. Lo que usted está guardando es maldición sobre su vida y su hogar y su familia. Es tiempo de producir limpieza en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros hogares y en nuestras familias. La idea mía es advertirles, amonestarles y orientarles al respecto, para no dejarse influenciar por su operar y guardar a nuestros hijos. El objetivo principal de estos dioses es la niñez, para dominar el mundo. Su trabajo está con los débiles, con los apáticos, los indiferentes en la fe. Es por esto que estoy clamando por un despertar en la iglesia, de fervor, de ánimo, de unidad, de comunión, a una relación de armonía con Dios
y ayuda mutua entre ustedes. Mis amados, lo estoy haciendo con todo el amor de mi corazón, porque sé el daño que le produjeron a Israel, a pesar de las maravillas que hizo entre ellos. Quizá nosotros hayamos visto milagros, maravillas y prodigios de Dios en nuestra vida o en nuestra familia. Y quizá haya algún recuerdo por ahí escondido, que como en los tiempos de Israel, hubo dentro del pueblo un hombre que escondió un algo de idolatría y lo enterró. Y después vino el estrago a la nación. Que Moisés y Josué dijeron, ¿quién ha pecado? Y encontraron a uno que había enterrado un manto babilónico, por el cual lo mataron a él y a su familia para extirpar el mal de la ciudad, de la nación, del pueblo. Amados, es tiempo de limpiarnos, es tiempo de pureza, es tiempo de que usted en oración vaya, Señor, yo he confesado lo que yo veo y lo que yo siento, pero si hay cosas que yo no veo, si hay cosas que yo no entiendo y que hacen daño y están en mí, muéstramelas y límpiame para que yo tenga una vida perfecta y pura para gloria de su nombre. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de búsqueda, es tiempo de limpieza, porque estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Dios añada a sus vidas sabiduría y conocimiento, y los declaro protegidos en esta palabra y bendecidos con toda bendición.